En la sabana africana hay un sonido que ningún animal ignora, el rugido de Baki. Durante años, Baki, el león más grande y temido de toda la región, gobernó cada metro de ese territorio, enorme, lleno de cicatrices, con esa presencia que hacía que el resto de la sabana se reorganizara a su alrededor cuando aparecía. Cuando rugía, todo huía, leones, hienas, elefantes, todo. Nadie cruzaba su camino 2 veces, pero una noche, todo cambió. Los cazadores furtivos entraron al territorio con motores y luces y disparos, y cuando el silencio volvió, la manada de Baki no estaba. Algunos muertos, otros capturados. El león más temido de la sabana africana quedó completamente solo por primera vez en su vida. Lo que ocurrió después nadie lo esperaba. No en semanas, no en meses, sino despacio, con esa lentitud particular de las cosas que cambian por dentro antes de mostrarse por fuera. Algo en Baki empezó a ser diferente. Y cuando los animales de la sabana comenzaron a notarlo, ninguno supo cómo explicarlo, porque los leones no hacen lo que Baki empezó a hacer. Ninguna ley de la naturaleza lo explica, ningún instinto lo justifica. Solo hay una verdad, que a veces el animal que más miedo causó es el mismo que más entiende lo que significa perder. Y lo que Baki hizo con ese entendimiento, nadie en esa sabana lo olvidará jamás. Antes de adentrarnos en esta historia, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves hoy? ¿Y a qué hora? Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia y regálanos un like si los animales salvajes te emocionan. Ahora, descubramos juntos cómo sucedió todo. Baki nació en la estación seca, la misma estación en que la sabana africana muestra lo que realmente es. No el paisaje dorado y tranquilo que parece desde lejos, sino algo más honesto, más duro, más antiguo. La tierra roja y agrietada, la hierba alta y amarilla, el sol que cae vertical sobre todo sin pedir permiso. Es en esa estación cuando los animales más débiles mueren y cuando los que sobreviven aprenden algo sobre sí mismos que no olvidarán. Baki sobrevivió y aprendió. Desde pequeño había algo diferente en él, no en el tamaño, aunque el tamaño llegó después con esa inevitabilidad de las cosas que estaban destinadas a ser grandes, sino en la manera en que miraba el mundo. Con esa atención fija y tranquila de los que saben que el mundo les pertenece antes de que el mundo se los confirme. Creció más rápido que los otros cachorros de la manada, aprendió a cazar antes, y cuando llegó el momento, ese momento que llega para todos los machos jóvenes, en que el territorio deja de ser algo que se comparte y pasa a ser algo que se conquista. Baki no dudó. A los 4 años Baki gobernaba el sector norte de la reserva, no porque alguien se lo hubiera dado, sino porque lo había tomado, con esa determinación silenciosa de los animales que no necesitan anunciar lo que son, porque lo que son se anuncia solo. Su territorio era el más extenso de la región. Sus cicatrices, cada una con su historia, cada una con su lección, eran el mapa de todo lo que había tenido que vencer para llegar hasta ahí. Los guardabosques lo habían catalogado como el espécimen más imponente de la reserva. Pero los animales de la sabana tenían una descripción más simple. El que manda. Cuando Baki rugía al amanecer, ese rugido largo y profundo que viajaba kilómetros en el aire quieto de la mañana africana, los demás animales respondían de la única manera que sabían: parando, escuchando, calculando la distancia entre ellos y ese sonido, y moviéndose en la dirección contraria. Hasta los elefantes jóvenes desviaban su ruta cuando detectaban su olor en el viento. Hasta otras manadas de leones cedían territorio sin confrontación cuando Baki marcaba sus límites. No era crueldad, no era maldad, era simplemente lo que era,
la ley más antigua de la sabana africana, escrita antes de que existiera ningún idioma para nombrarla. El más fuerte gobierna, y Baki era el más fuerte. Su manada era pequeña pero precisa, 4 leonas, cada una con su función, cada una con su lugar, en el orden que Baki había construido sin necesitar explicarlo. Cazaban juntas con esa coordinación silenciosa de los que llevan años leyéndose sin palabras. Dormían juntas en la sombra de las acacias durante las horas más calientes del día. Se movían por el territorio con esa seguridad particular de los que saben que nada en ese espacio puede hacerles daño, porque Baki estaba ahí, y mientras Baki estuviera ahí, nada en ese territorio se atrevía. Había 2 cachorros también, pequeños todavía, con esas patas torpes y esas orejas redondas que se movían hacia cada sonido como si el mundo entero fuera una sorpresa continua. Baki los observaba desde lejos con esa atención suya de siempre, sin gestos de ternura, sin ninguna de las demostraciones que los humanos esperarían de un padre. Pero ahí, siempre entre ellos y cualquier cosa que pudiera significar peligro. Eso era lo que Baki sabía dar. Presencia, protección, el espacio seguro que crea un animal cuando decide que algo importa. La noche que todo cambió, llegó sin avisar. Así llegan siempre las cosas que van a dividir una vida en antes y después, sin señales, sin preparación, sin darle al mundo la oportunidad de ponerse en guardia. Una noche como cualquier otra en el territorio de Baki, el cielo lleno de estrellas, la hierba alta moviéndose despacio con el viento tibio de la noche africana, la manada dormida bajo las acacias. Y entonces, luces. Primero en el horizonte, esas luces blancas y artificiales que no pertenecen a la sabana africana y que todos los animales aprenden a reconocer antes de entender por qué deben temerlas. Después, el sonido de los motores, ese rugido mecánico que no se parece a ningún rugido vivo. Después, voces, movimiento, el olor particular que tienen los humanos cuando traen algo que no debería estar ahí. Baki se levantó. Las leonas ya estaban despiertas. Esa tensión colectiva de las manadas cuando algo en el aire cambia de repente y el cuerpo responde antes que la mente. Los cachorros se pegaron al costado de su madre con esa proximidad instintiva de los que todavía no saben lo que está pasando, pero que sienten que algo está pasando. Los disparos sonaron antes de que Baki pudiera hacer nada. Uno, después otro, después un tercero que se perdió en la oscuridad, y después silencio. No el silencio normal de la sabana africana, que siempre tiene algo. El viento, los insectos, el movimiento lejano de algún animal en la oscuridad. Sino otro tipo de silencio. El silencio que queda cuando algo que estaba vivo deja de estarlo de repente. Ese silencio que no tiene sonido, pero que es el más ruidoso de todos. Baki rugió. Nadie respondió. Cuando las luces desaparecieron y la oscuridad volvió a ser solo oscuridad, Baki recorrió el territorio durante horas, buscando, olfateando, siguiendo rastros que se perdían en la tierra roja sin dar ninguna respuesta. Las leonas no estaban, los cachorros no estaban, solo quedaba él, enorme, lleno de cicatrices, el más temido de la sabana africana, parado en el centro de un territorio que de repente era demasiado grande y demasiado silencioso para un solo animal. Por primera vez en su vida, Baki estaba solo. Los primeros días Baki siguió rugiendo. Era lo único que sabía hacer, ese rugido largo y profundo que durante años había sido la señal de que todo estaba en orden, de que el territorio era suyo, de que la manada estaba ahí. Lo lanzaba al amanecer como siempre, lo lanzaba al atardecer como siempre, lo lanzaba en la madrugada cuando el silencio se volvía demasiado pesado para cargarlo sin hacer nada.
Nadie respondía. La sabana recibía el rugido de Baki y lo devolvía convertido en eco, esa versión vacía y disminuida de un sonido que pierde todo su significado cuando no hay nadie al otro lado para escucharlo. Un rugido sin respuesta no es un rugido, es solo ruido. Y Baki lo sabía. Lo sabía de esa manera en que los animales saben las cosas sin palabras, directamente en el cuerpo, como una verdad que duele antes de ser entendida. Siguió rugiendo igual, porque era lo único que tenía. Recorrió el territorio metro a metro durante las primeras semanas. Siguió cada rastro que encontró, cada huella en la tierra roja, cada olor que el viento traía desde alguna dirección, cada señal que pudiera significar que algo de lo que había perdido seguía en algún lugar de ese espacio enorme. Llegó a los límites del territorio que había defendido durante años, esos límites que había marcado con esa precisión territorial de los leones que saben exactamente dónde termina lo suyo, y los cruzó. Algo que nunca había hecho. Buscó en sectores que no eran suyos, en territorios de otras manadas que lo recibieron con tensión y rugidos, y esa hostilidad particular de los que defienden lo que tienen. Baki no respondió a ninguna provocación, no porque hubiera perdido la fuerza. Seguía siendo el mismo animal enorme y lleno de cicatrices que había gobernado la región durante años, sino porque algo en él había dejado de importarle el territorio. Lo único que importaba era encontrar. No encontró nada. La tercera semana dejó de buscar fuera del territorio. Volvió al sector norte, ese espacio que todavía olía a manada, que todavía tenía las marcas de los cuerpos de las leonas en la hierba aplastada bajo las acacias, que todavía guardaba en la tierra roja las huellas pequeñas de los cachorros que habían corrido por ahí sin saber que era la última vez. Baki se echó en el centro del territorio y no se movió durante 2 días. No cazó, no rugió, no hizo ninguna de las cosas que había hecho todos los días de su vida adulta con esa regularidad de los animales que tienen un orden y que ese orden les da sentido. Simplemente estuvo, con esa inmovilidad particular de los animales, cuando algo dentro de ellos está procesando algo demasiado grande para ser procesado en movimiento. El sol caía sobre él, la noche llegaba, el sol volvía. Baki no se movió. Fue en la madrugada del tercer día cuando algo cambió. No fue visible desde afuera, no hubo ningún gesto, ningún movimiento, ninguna señal que un observador externo hubiera podido identificar como el momento en que algo se rompió definitivamente dentro de Baki y se reconfiguró en otra cosa. Fue interior, silencioso, del tipo de cambio que no se anuncia porque no necesita testigos. Baki se levantó, caminó hasta el borde del territorio, ese límite invisible que había defendido durante años y que ahora no significaba lo mismo que antes. Se detuvo, miró el horizonte donde la sabana se perdía en una línea que no terminaba nunca, y rugió. Pero no era el rugido de antes. El rugido de antes tenía poder, ese poder particular de los que gobiernan, de los que marcan territorio, de los que le dicen al mundo que este espacio es mío y que todo lo que está adentro me pertenece. Este rugido era diferente, más profundo, más oscuro, sin la seguridad del poder, con algo que el poder nunca había necesitado tener: dolor. Los animales de la sabana que lo escucharon esa noche se detuvieron, no por miedo, como siempre, sino por algo diferente, algo que reconocieron sin poder nombrarlo, porque el dolor tiene un sonido universal que cruza todas las especies y que cualquier ser vivo identifica la primera vez que lo escucha. Nadie se movió durante un tiempo largo. Después, la sabana siguió. Los insectos, el viento, el movimiento lejano de los animales en la oscuridad. La vida siguiendo como sigue siempre,
con esa indiferencia particular de las cosas que son demasiado grandes para detenerse por el dolor de una sola criatura. Bucky bajó la cabeza. Se quedó quieto en el borde de su territorio con esa postura que no era derrota, sino algo más difícil de nombrar. El peso específico de un animal que acaba de entender algo sobre el mundo que no puede desaprender. Que la fuerza no protege de todo. Que el miedo que uno inspira no detiene lo que viene con luces y motores y disparos en la noche. Que se puede ser el más temido de la sabana africana y aún así perderlo todo en una sola noche. Esa comprensión, esa verdad pesada y concreta que Bucky cargó desde esa madrugada en adelante, fue lo que empezó a cambiarlo. No de golpe, despacio, como cambian las cosas que cambian para siempre. Los meses siguientes Bucky siguió siendo Bucky. Cazaba, marcaba territorio, rugía al amanecer y al atardecer con esa regularidad que tienen los animales que necesitan el ritmo para seguir. Desde lejos, para cualquier observador que no lo conociera, parecía el mismo león de siempre, enorme, lleno de cicatrices, con esa presencia que hacía que el resto de la sabana se reorganizara a su alrededor. Pero los animales que vivían en su territorio notaron algo. Pequeño al principio, casi imperceptible, del tipo de cambio que uno no puede señalar con precisión, pero que está ahí, en la manera en que Bucky se movía, en la manera en que miraba, en esa atención suya que antes apuntaba hacia adentro del territorio y que ahora apuntaba cada vez más hacia afuera, hacia los límites, hacia el horizonte, como si algo más allá de lo que podía ver lo tuviera en alerta permanente. La primera vez ocurrió un atardecer de la estación seca. Un vehículo apareció en el horizonte norte, esas luces blancas y artificiales que Bucky había aprendido a reconocer de una manera que ningún otro animal de la reserva reconocía. No era el jeep de los guardabosques. Tenía un sonido diferente, un olor diferente, esa cualidad particular de las cosas que no pertenecen a ese lugar y que lo saben. Los animales del territorio reaccionaron como siempre, alejándose despacio, buscando la distancia que la experiencia les había enseñado que era segura. Las cebras giraron en dirección sur. Un grupo de antílopes desapareció en la hierba alta. Las hienas que merodeaban el sector este se dispersaron sin hacer ruido. Bucky no se alejó. Se detuvo. Giró hacia el vehículo con esa atención fija que ponía en las cosas que importaban, esas orejas orientadas hacia el sonido, esa concentración en el olor que el viento traía. Y entonces hizo algo que ningún animal del territorio esperaba. Caminó hacia él. No corrió. No adoptó postura de ataque. Simplemente caminó, con ese paso suyo deliberado y constante, en dirección al vehículo que se acercaba desde el norte, y cuando estuvo lo suficientemente cerca para ser visto, rugió. Ese rugido nuevo, el que no era de territorio ni de poder. El vehículo se detuvo. Hubo voces. Movimiento adentro. Las luces apuntaron hacia Bucky durante un segundo. Ese segundo en que el mundo entero se reduce a un animal enorme parado en la oscuridad, mirando directamente a algo que debería haberlo asustado. Bucky no se movió. El vehículo dio marcha atrás. Se fue. Los animales del territorio lo vieron desde la distancia. Ninguno entendió lo que había ocurrido. Ninguno tenía el contexto para entenderlo. No sabían lo que Bucky había perdido, no sabían lo que esas luces significaban para él, no sabían que ese animal enorme y lleno de cicatrices estaba haciendo algo que ninguna ley de la naturaleza le había enseñado a hacer. Pero lo vieron y lo recordaron. La segunda vez fue 2 semanas después. Otro vehículo. Esta vez de noche, esas luces moviéndose despacio por el sector oeste con esa cautela particular de los que no quieren ser detectados. Bucky lo detectó antes de que ningún otro animal lo viera.
Se levantó de la hierba alta donde descansaba y caminó hacia el sector oeste con esa línea recta imposible de los que saben exactamente a dónde van. Esta vez rugió desde más lejos, más fuerte. El vehículo se detuvo, esperó. Baki rugió de nuevo. Ese sonido que llenaba la noche africana, con algo que iba más allá del volumen, que tenía una cualidad específica, que los cazadores furtivos que estaban en ese vehículo interpretaron correctamente sin necesitar explicación. Este territorio tiene dueño, y el dueño sabe que están ahí. Se fueron antes de que Baki llegara al sector oeste. Después de la tercera vez, los animales del territorio empezaron a cambiar su comportamiento. Fue gradual, sin que ninguno tomara una decisión consciente. Simplemente ocurrió. Esa manera en que los ecosistemas responden a los cambios cuando el cambio es real y consistente y no tiene ninguna razón para detenerse. Las cebras que antes evitaban el sector norte empezaron a aparecer con más frecuencia. Los antílopes extendieron su radio de pastoreo hacia zonas que meses antes habrían evitado. Una familia de jirafas que los guardabosques no habían visto en ese sector durante años reapareció una mañana cerca de las acacias del límite este. Como si algo en el territorio hubiera cambiado de temperatura. Como si el espacio que antes se organizaba alrededor del miedo a Baki, ahora se organizaba alrededor de algo diferente. Algo que todavía no tenía nombre, pero que los animales reconocían en el cuerpo antes de entenderlo, con la mente. Seguridad. Baki los veía desde lejos. No cazaba más de lo necesario. No perseguía sin hambre, no cruzaba el territorio con esa energía expansiva de antes, esa necesidad constante de marcar, de recordarle al mundo que ese espacio era suyo. Simplemente estaba, moviéndose por los límites, mirando hacia afuera, con esa atención nueva que apuntaba siempre hacia el horizonte donde las luces podían aparecer. Una noche, una cebra joven se acercó demasiado al lugar donde Baki descansaba. Se detuvo cuando lo vio. Se quedó completamente inmóvil con esa tensión de los animales que han cometido un error y que todavía no saben si van a poder corregirlo. Baki la miró. Un segundo largo. Después apartó los ojos y siguió mirando el horizonte. La cebra no se movió durante un tiempo que pareció eterno. Después, despacio, sin hacer ruido, dio un paso atrás. Después otro. Después giró y se fue al trote con esa energía de los que acaban de entender algo sobre el mundo que no esperaban entender. Baki no la siguió. Siguió mirando el horizonte, como siempre, como todas las noches, esperando las luces que sabía que iban a volver. La noche que todo quedó claro llegó en la estación de las lluvias, esa estación en que la sabana africana se transforma. La hierba alta vuelve verde, el cielo carga nubes que cruzan el horizonte con esa velocidad particular de las cosas que tienen prisa. El aire tiene un olor a tierra mojada y a vida que no se parece a ningún otro olor del mundo. Es la estación en que los animales se mueven más, en que los territorios se renegocian, en que todo lo que estaba quieto vuelve a estar en movimiento. Es también la estación en que los cazadores furtivos trabajan más. Baki lo había aprendido sin que nadie se lo enseñara. Esa correlación entre la lluvia y las luces en el horizonte, entre la hierba alta que esconde todo y los motores que aparecen cuando la visibilidad es menor. Lo había aprendido de la única manera en que los animales aprenden las cosas que importan, pagando el precio de no saberlo. Los detectó antes de que entraran al territorio. Era la madrugada. Ese momento específico en que la oscuridad es más densa, cuando las nubes tapan las estrellas y el mundo se reduce a lo que uno puede oler y escuchar. Baki estaba echado en el sector norte
cuando el viento trajo algo que hizo que sus orejas giraran antes de que su cuerpo se moviera. Motor apagado. Pasos humanos. El olor metálico de las armas. Se levantó sin hacer ruido. Caminó hacia el sector oeste, donde el olor era más fuerte, donde los pasos eran más claros en la tierra mojada, con esa velocidad particular de los que se mueven rápido sin que su movimiento genere sonido. La lluvia ayudaba, ese ruido constante de las gotas sobre la hierba alta que cubría cualquier otro sonido, que hacía del territorio una oscuridad sin referencias. Los cazadores no lo detectaron hasta que fue tarde. Eran 3. Bucky los vio antes de que ellos lo vieran a él. Esas siluetas humanas moviéndose despacio entre la hierba alta con linternas que apuntaban hacia el suelo para no delatar su posición. Se habían adentrado 200 metros en el territorio. Llevaban equipamiento, ese tipo de cosas que Bucky no podía nombrar, pero que reconocía por el olor y por el peso que hacían en el suelo cuando las cargaban. Se detuvo a 30 metros. Calculó. No fue un cálculo consciente. No fue el tipo de pensamiento que se construye paso a paso con lógica y palabras. Fue el cálculo instantáneo de un predador que lleva años leyendo situaciones de riesgo, que sabe en una fracción de segundo la distancia, el viento, la posición de cada elemento en el espacio que lo rodea. 30 metros, viento en contra, 3 humanos, hierba alta, rugió. No fue el rugido de advertencia que había usado las veces anteriores, ese rugido calculado que decía este territorio tiene dueño sin comprometer más que el sonido. Este fue diferente, más cercano, más inmediato, con esa cualidad específica del rugido de un león que no está en el horizonte, sino a 30 metros en la oscuridad y que en cualquier momento puede estar a 10. Los cazadores se detuvieron. Bucky rugió de nuevo, esta vez moviéndose hacia el lado, esa táctica antigua de los leones que cazan en la oscuridad, que hace que el sonido llegue desde una dirección diferente a donde estaba hace 2 segundos. La incertidumbre sobre la posición exacta es más efectiva que la certeza de la distancia. Hubo voces entre los cazadores, tensas, cortas. Uno de ellos encendió una linterna más potente, ese haz de luz blanca que cortó la oscuridad y barrió la hierba alta buscando algo que no quería encontrar, pero que necesitaba ver. La luz encontró a Bucky, 30 metros, inmóvil, con esos ojos que reflejaban la luz, con ese brillo particular de los felinos en la oscuridad, ese brillo que no es solo reflejo, sino algo más, algo que los humanos han temido durante miles de años antes de tener palabras para nombrarlo. El cazador con la linterna no se movió durante 1 segundo, después dio un paso atrás, después otro. Se fueron en 3 minutos. Bucky los siguió desde la distancia, no para atacar, sino para asegurarse, con esa determinación suya de siempre, de que el territorio quedaba limpio. Lo siguió hasta el límite norte, donde los motores arrancaron y las luces se alejaron hacia el horizonte hasta desaparecer. Se detuvo en el límite. Miró las luces alejándose durante un momento largo. Después se dio la vuelta. Caminó de regreso al centro del territorio, ese espacio que ya no era solo suyo, que ya no se organizaba solo alrededor de su presencia, sino alrededor de algo que su presencia había creado sin buscarlo. La lluvia seguía. En el sector sur, sin saber lo que había ocurrido a 200 metros de donde dormían, las cebras seguían, los antílopes seguían. La familia de jirafas que había vuelto al territorio semanas antes seguía bajo las acacias con esa calma particular de los animales que duermen en un lugar donde se sienten seguros. Bucky se echó en la hierba alta. Cerró los ojos. La lluvia caía sobre él, sobre esas cicatrices que eran el mapa de todo lo que había tenido que vencer.
sobre ese cuerpo enorme que había gobernado ese territorio por años por razones completamente diferentes a las de ahora. No pensó en lo que había hecho. Los animales no piensan en lo que hacen, simplemente lo hacen con esa honestidad directa de los que no tienen ego que proteger ni historia que construir. Simplemente lo había hecho. Y la sabana seguía. La sabana africana tiene su propia manera de comunicar las cosas. No con palabras, no con gestos deliberados, sino con esa red invisible de señales que los animales leen antes de entenderlas. El olor que el viento trae desde cierta dirección, el movimiento particular de la hierba que dice algo, está pasando ahí. La manera en que un animal se detiene y mira hacia un punto específico del horizonte, y todos los demás giran la cabeza hacia el mismo lugar sin que nadie lo haya pedido. Así se comunicó lo que Baki estaba haciendo, sin anuncios, sin ceremonias. Con esa lentitud orgánica de las cosas que se extienden porque son verdad, no porque alguien las promueva, sino porque el territorio mismo las confirma cada día con su silencio y con su paz. Fueron las cebras las primeras en cambiar su comportamiento. Llevaban años evitando el sector norte, ese territorio de Baki que olía a predador desde cada metro de hierba alta, que tenía marcas en los árboles y rastros en la tierra que decían claramente que ese espacio pertenecía a algo que cazaba. Las cebras lo sabían, lo habían aprendido generación tras generación con esa memoria colectiva de las especies que sobreviven porque recuerdan lo que las mató antes. Pero algo había cambiado en el olor del sector norte. Seguía oliendo a Baki, ese olor inconfundible de león macho adulto que ninguna cebra ignora. Pero había algo diferente mezclado en él, algo que no era exactamente seguridad, sino la ausencia de esa tensión particular que tiene el olor de un predador cuando está cazando, cuando el territorio que marca es un arma y no solo un espacio. La primera cebra que cruzó al sector norte lo hizo despacio, con esas paradas frecuentes de los animales que avanzan midiendo cada paso contra el riesgo de darlo. Las fosas nasales trabajando, las orejas girando hacia cada sonido, el cuerpo listo para el giro brusco y la carrera que podía ser necesaria en cualquier momento. Baki estaba a 80 metros. La vio entrar al territorio. Se levantó levemente. Ese movimiento automático de los predadores cuando algo que podría ser presa entra en su espacio. Y se detuvo. La miró durante un momento largo. Después se echó de nuevo. La cebra no se fue. En 2 semanas había un grupo de 12 cebras pastando regularmente en el sector norte. Los antílopes llegaron después. La familia de jirafas llegó un martes por la mañana. 3 adultas y 2 crías, con esas patas largas que todavía estaban negociando con la gravedad. Los guardabosques lo registraron en los archivos como un movimiento inusual. Baki los vio llegar. No se movió. La matriarca lo miró directamente durante un tiempo largo. Después bajó la cabeza hacia la hierba, y las jirafas se quedaron, como si algo en el territorio hubiera cambiado de temperatura. Fue una tarde de la estación seca cuando Baki sintió lo que había construido. No fue un momento buscado. No fue una decisión consciente de detenerse y mirar. Fue algo que llegó solo, de esa manera en que las cosas importantes llegan cuando uno no está mirando hacia ellas, sino hacia otra parte. Baki volvía de los límites este después de su ronda habitual. Caminaba despacio por el centro del territorio, con esa atención suya siempre orientada hacia el horizonte, donde las luces podían aparecer. Y entonces algo lo hizo detenerse. No fue un sonido de peligro, no fue un olor que requiriera evaluación, fue algo más difícil de nombrar, esa cualidad particular del aire cuando el territorio está lleno de vida y esa vida está tranquila, cuando el ecosistema entero respira con ese ritmo lento y regular de las cosas que se sienten seguras.
Se quedó completamente inmóvil. A su izquierda, las cebras pastando en el norte con esa calma de los que han dormido bien. A su derecha, los antílopes moviéndose en el este con menos urgencia que meses antes. Delante, la familia de jirafas cerca de las acacias, con esos cuellos elevándose hacia las ramas más altas sin apuro. Y en el sector sur, una cebra joven que se había acercado demasiado sin darse cuenta. Se detuvo cuando vio a Baki. Se quedó completamente inmóvil, con esa tensión de los animales que han cometido un error y que todavía no saben si van a poder corregirlo. Baki la miró. Un segundo largo, y ocurrió algo pequeño. Algo que ningún observador externo habría podido documentar con precisión, pero que era completamente real. Las orejas de Baki, esas orejas que llevaban meses orientadas hacia el horizonte, hacia los límites, hacia el afuera, giraron despacio hacia el interior del territorio, hacia todo lo que había ahí, hacia todo lo que existía en ese espacio, porque él había decidido, sin saberlo, sin buscarlo, sin que nadie se lo pidiera, que ese espacio merecía ser algo más que el territorio del animal más temido de la sabana. Se quedó así durante un momento que no tenía medida. Después apartó los ojos de la cebra joven y siguió mirando el territorio, ese espacio lleno de vida que 3 meses antes era solo miedo y silencio. Con esa inmovilidad suya que esta vez no era vigilia ni atención, ni ninguna de las cosas que siempre había sido. Era otra cosa, algo que Baki no tenía nombre para nombrar, pero que llenaba el territorio de una manera que el miedo nunca había podido llenar. La cebra joven dio un paso atrás despacio, después otro. Después se fue al trote con esa energía de los que acaban de entender algo sobre el mundo que no esperaban entender. Baki no la siguió. Siguió mirando el horizonte, como siempre, como todas las noches, esperando las luces que sabía que iban a volver, pero con algo diferente en las orejas, con algo diferente adentro. La noche que cambió todo llegó sin aviso. Como llegan siempre las cosas que van a importar para siempre, sin preparación, sin señales, sin darle al mundo la oportunidad de estar listo. Era tarde. La luna estaba baja en el horizonte y la hierba alta del sector sur se movía con ese viento lento de las noches africanas que no enfría, sino que simplemente mueve las cosas de un lado a otro como si el mundo estuviera respirando despacio. Baki estaba echado en el afloramiento de roca del sector norte, esa posición suya de siempre, con los ojos hacia el horizonte, con esa atención permanente que ya era parte de él, como las cicatrices. Lo escuchó antes de verlo, un sonido pequeño, irregular. Ese tipo de sonido que no encaja con el ritmo normal de la sabana africana de noche. No era el viento, no era un insecto, no era el movimiento natural de ningún animal que Baki conociera. Era algo entre el llanto y el esfuerzo, entre el dolor y la lucha. Se levantó, caminó hacia el sector sur, siguiendo el sonido con esa precisión de los predadores que han afinado sus sentidos durante años hasta convertirlos en instrumentos perfectos. La hierba alta se abría ante él en la oscuridad. El sonido se hacía más claro a medida que se acercaba, más definido, más concreto, con esa cualidad específica de algo vivo que está luchando contra algo que no puede vencer solo. Lo encontró a 200 metros del límite sur. Un potro de cebra, de pocas semanas de vida, con esas patas largas y ese cuerpo que todavía no había terminado de decidir qué forma iba a tener, atrapado en una trampa de cazadores. El alambre le rodeaba la pata delantera con esa crueldad mecánica e indiferente de los objetos que hacen daño sin saberlo. Cada vez que el potro intentaba liberarse el alambre, se apretaba más. Cada movimiento empeoraba lo que ya era malo. La madre estaba ahí,
Una cebra adulta, grande, con esas rayas perfectas que en la oscuridad africana creaban un patrón que se confundía con la hierba, dando vueltas alrededor del potro con esa desesperación particular de las madres que ven sufrir a su cría y no tienen manera de ayudar. Se acercaba, se alejaba, rugía en ese lenguaje de cebra que no tiene la profundidad del rugido de Baki, pero que tenía exactamente la misma desesperación. Cuando Baki apareció en el borde del claro, la cebra se detuvo. Se quedó completamente inmóvil. Lo que ocurrió en los siguientes segundos, ningún observador humano habría podido predecir. Baki miró al potro, miró el alambre, miró a la madre, esa cebra adulta parada a 15 metros de él, completamente inmóvil, con esa tensión de los animales que saben que no pueden correr, porque lo que más quieren está atrapado detrás de ellos, y que tampoco pueden quedarse, porque lo que tienen enfrente puede matarlos. Baki no avanzó hacia el potro. Se echó en la tierra, a 20 metros del potro atrapado, a 20 metros de una presa que no podía moverse, que no podía escapar, que era exactamente el tipo de oportunidad que un predador solitario no debería dejar pasar. Baki se echó en la tierra roja y no se movió. La madre de la cebra no entendió. Ningún animal en ese territorio habría entendido, porque lo que Baki estaba haciendo no tenía nombre en ningún idioma animal. No era ataque, no era retirada, era algo completamente diferente que ninguna ley de la naturaleza había incluido en su vocabulario. Estaba esperando. Las horas pasaron lentas. El potro siguió luchando. Esos intentos cada vez más débiles de liberarse que decían que el tiempo era un factor y que el tiempo estaba del lado equivocado. La madre seguía dando vueltas. Más despacio ahora, con esa energía que se gasta cuando el miedo lleva demasiado tiempo sostenido y el cuerpo empieza a cobrar su precio. Baki no se movió. Siguió echado en la tierra roja con esa inmovilidad suya, los ojos abiertos, las orejas orientadas hacia el horizonte norte, donde sabía que las luces podían aparecer. Ese cuerpo enorme completamente quieto, como una roca que hubiera decidido tener vida. Y entonces, desde el norte, llegó el sonido. Motor, luces, el jeep de los guardabosques haciendo su ronda nocturna por el sector sur. Baki se levantó, no se alejó, como habría hecho cualquier león ante un vehículo que se acercaba en la oscuridad. Se quedó exactamente donde estaba, visible, enorme, recortado contra la hierba alta, con esa silueta que era imposible de ignorar para cualquiera que apuntara una linterna en su dirección. El jeep se detuvo. Hubo un silencio. Después, una linterna apuntó hacia Baki. Ese haz de luz blanca que lo encontró parado en el sector sur, donde nunca estaba a esa hora, en una posición que no correspondía a ningún comportamiento que los guardabosques hubieran registrado en años de monitoreo. Baki no se movió, miró la linterna directamente, después giró la cabeza, despacio, deliberadamente, hacia el potro atrapado en el alambre a 20 metros de donde estaba. Y volvió a mirar la linterna. El guardabosques tardó 3 segundos en entender lo que estaba viendo. 3 segundos en que la linterna se quedó fija sobre Baki. Ese león enorme e inmóvil que miraba directamente hacia la luz, con esa calma imposible de los animales que han decidido que algo importa más que el instinto de alejarse. 3 segundos en que el cerebro humano procesaba una imagen que no correspondía a ningún patrón conocido. Un león, parado, sin alejarse, mirando hacia algo. El guardabosques siguió la dirección de la mirada de Baki con la linterna y vio al potro.
Bajó del jeep despacio, esa manera particular de moverse de los que saben que un movimiento brusco en la oscuridad africana a 20 metros de un león adulto es el último movimiento brusco que van a hacer, cada paso calculado, cada gesto medido contra el riesgo de lo que tenía a su derecha y contra la urgencia de lo que tenía adelante. Bucky no se movió mientras el guardabosques se acercaba al potro. La madre de la cebra tampoco. Esa inmovilidad tensa de los animales que están procesando demasiadas cosas al mismo tiempo y que han decidido que quedarse quietos es la única respuesta posible a un mundo que de repente no funciona según las reglas que conocen. El guardabosques llegó hasta el potro, se arrodilló, sacó las herramientas. Trabajó en silencio con esa concentración particular de los que saben que el tiempo importa, cortando el alambre con esa precisión necesaria para no lastimar más lo que ya estaba lastimado, liberando la pata con esa delicadeza de manos que han aprendido que los animales heridos necesitan exactamente la cantidad de fuerza correcta y ni un gramo más. El potro no se resistió, como si también él hubiera entendido algo que no debería poder entender. Cuando el alambre cedió, el potro intentó ponerse de pie, cayó, lo intentó de nuevo con esas patas que todavía temblaban, con la combinación de miedo y esfuerzo y horas de lucha contra algo que no había podido vencer solo. El guardabosques lo sostuvo. Esas manos debajo del cuerpo pequeño y tibio, dándole el tiempo que necesitaba para recordar cómo funcionaban sus propias patas. El potro se levantó, tembloroso, inseguro, pero de pie. La madre dio un paso hacia él. Ese paso que tenía todo el peso de las horas que había pasado dando vueltas sin poder ayudar. Toda la desesperación convertida de repente en movimiento hacia adelante. Se encontraron en el medio del claro, con esa urgencia silenciosa de los que llevan demasiado tiempo separados por algo que ninguno de los dos eligió. El guardabosques se quedó parado mirando el reencuentro. Y entonces recordó a Bucky. Giró despacio. Bucky seguía ahí, a 20 metros, exactamente donde había estado durante todas esas horas. Exactamente en la misma postura, con esa inmovilidad suya que el guardabosques había aprendido a reconocer en meses de monitoreo nocturno como algo diferente al descanso. Lo miraba. No al potro, no a la madre, a él. Con esa atención directa y tranquila de los animales que han hecho lo que vinieron a hacer y que ahora simplemente esperan que el otro entienda. El guardabosques no dijo nada. No había nada que decir que estuviera a la altura de lo que ese león había hecho en la oscuridad de la sabana africana sin que nadie se lo pidiera, sin recibir nada a cambio, sin ninguna lógica que lo explicara excepto una, que a veces el animal que más miedo causó es el mismo que más entiende lo que significa perder, y lo que hace con ese entendimiento no tiene nombre en ningún idioma. Solo tiene verdad. Asintió despacio. Bucky lo miró durante un momento más. Después se dio la vuelta. Caminó hacia el afloramiento de roca del sector norte con ese paso suyo constante y deliberado. Subió despacio. Esa silueta enorme ascendiendo en la oscuridad que empezaba a aflojarse, el cielo africano separando el negro del azul en el horizonte este con esa lentitud particular de los amaneceres que saben que lo que está a punto de iluminar merece ser visto despacio. Se echó en el borde más alto de la roca y esperó. El amanecer llegó despacio. Primero fue solo una línea, ese primer trazo de luz naranja en el horizonte que no ilumina todavía, sino que simplemente anuncia. Después fue el cielo entero cambiando de turno. El azul profundo de la madrugada, cediendo al naranja y al dorado, con esa generosidad particular de los amaneceres africanos que no se guardan nada, que lo dan todo de golpe como si el mundo entero mereciera ese espectáculo cada mañana.
La luz llegó al territorio de Baki desde el este, y lo que iluminó, despacio, sector por sector, como si la luz también quisiera tomarse el tiempo de ver lo que había ahí, fue algo que ningún observador habría predicho meses antes, cuando Baki gobernaba ese espacio solo con el miedo. Las cebras en el norte, 12, 15, moviéndose con esa calma de los que han dormido bien en un lugar seguro y que empiezan el día sin la urgencia del peligro. Los antílopes en el este, esas siluetas delgadas y elegantes, recortadas contra la luz del amanecer. La familia de jirafas cerca de las acacias, esos cuellos largos e imposibles elevándose hacia las ramas más altas con esa serenidad de los que saben que tienen tiempo. Y en el sector sur, la cebra madre con su potro a su lado, caminando, las dos juntas. El potro con esa pata que había estado atrapada moviéndose todavía, con una ligera irregularidad que con el tiempo desaparecería, pero moviéndose, siguiendo a su madre, existiendo en ese territorio bajo ese amanecer que no sabía que debería haberlo perdido. Baki los vio a todos desde la roca. Se quedó completamente inmóvil durante un tiempo largo, esa inmovilidad suya, que nunca era descanso sino atención, esa manera de estar quieto que significaba que todo en él estaba presente en ese momento y en ningún otro. Las cicatrices en su cuerpo capturando la luz del amanecer africano, cada una con su historia, cada una con su precio, cada una parte del mapa de todo lo que había tenido que perder para llegar a ser lo que era ahora. Y entonces rugió. Ese rugido nuevo, el que había nacido en la madrugada más oscura de su vida y que desde entonces había ido cambiando despacio, perdiendo el peso del dominio, ganando algo diferente, algo más difícil de nombrar, pero que llenaba el territorio de una manera que el miedo nunca había podido llenar. Los animales abajo se detuvieron, escucharon, y ocurrió algo que ninguna ley de la naturaleza había escrito, algo que los guardabosques que revisarían esa grabación al día siguiente verían y no sabrían cómo documentar en ningún informe oficial. La cebra madre, esa cebra adulta que había pasado toda la noche dando vueltas alrededor de su potro atrapado, que había visto a Baki aparecer en la oscuridad y que había permanecido inmóvil porque no tenía otra opción, giró la cabeza hacia la roca donde Baki rugía. Y no huyó. Se quedó parada mirando hacia él durante un momento que nadie supo medir. Después bajó la cabeza hacia la hierba y siguió, como si supiera la diferencia, como si el territorio entero supiera que ese rugido ya no era una advertencia. Era otra cosa. Era lo más parecido que Baki sabía hacer a una promesa. Baki no protegía porque era bueno, protegía porque sabía lo que era perderlo todo, y eso nadie se lo había enseñado. La vida se lo había cobrado. No gobernaba por miedo, ya no, gobernaba por algo que no tiene nombre en ningún idioma, pero que cualquiera que haya perdido todo reconoce de inmediato.